Trabajó de abogado, periodista, diplomático y juez. En su obra refleja al noroeste argentino, sus paisajes y personajes solitarios y fraternales. Publicó libros de cuentos, novelas, ensayos y una novela para adolescentes. Ganó importantes premios y distinciones y fue traducido en varios idiomas. Es un escritor querido y respetado por sus pares. La primera curiosidad mía fue la lectura en una revista que ya desapareció, pero que fue muy buena, se llamaba Leoplan, donde salían textos completos de grandes obras, por ejemplo, de Stevenson, por ejemplo, del mismo Jack London, por ejemplo, 2 o 3 cuentos de Poe en un solo número. Bueno, ahí sí, digamos que fue el origen, esas traducciones que posiblemente no hayan sido estupendas, pero que a mí me servían, porque tal vez no transmitían la belleza del estilo, pero transmitían, sí me servían a mí para transmitir la atmósfera y para que yo mismo tuviera oportunidad de contagiarme de esa atmósfera y pensar que podría ser muy bueno que yo tuviera la posibilidad de escribir. Nadie se fijó en mí. Junto al ventanal, mi padre y mi maestra miraban hacia afuera cuando una descarga atronó y un relámpago cruzó el cielo. Ella ahogó un grito y se abrazó a mi padre. Después, por un momento, sus manos se estrecharon. Desde entonces, para mí, las tardes grises, las tormentas con descargas y relámpagos solo evocan la tierna ambigüedad del amor. También yo estaba enamorado de mi maestra. Yo fui a un cine la primera vez a ver un dibujito que era en sepia, que era la historia de la cigarra y la hormiga. Para mí fue una experiencia, por supuesto, que absolutamente mágica. A partir de entonces, yo cuando podía y me llevaban a la ciudad, hacía lo posible por ir al cine, pero todos los días y a veces iba dos veces por día, es decir, ver la misma película por la tarde que por la noche. Y si se escarba con algún detenimiento y buena memoria alguno de las imágenes de alguno de mis personajes, por ejemplo, hay un cuento largo que se llama La historia olvidada, cuyo personaje es un pecador que era gordo y en señal de arrepentimiento colgó, pidió permiso al párroco para colgar en la iglesia los pantalones con que había pecado durante 20 años de su vida, ¿no? Bueno, tenía todas las características, yo lo he vuelto a leer hace poco cuando estaba ordenando los cuentos completos, tenía todos los datos de un gran actor norteamericano que se llamaba Sidney Greenstreet, que es el gordo que aparece, por ejemplo, en la película en Casablanca. Es decir, hasta qué punto realmente el cine me ganó y sobre todo lo que más me seducía es la forma del relato, los cortes en la narración eh, y las soldaduras en la propia narración, ¿no? El tiempo detenido y el tiempo retrotraído. Yo gané muchísimo viendo mucho cine. Nacido de linaje cierto, en casa acomodada y revocada de cal, jamás necesitó demostrar inteligencia ni otros dones para ser respetado o sobrevivir, y se dio al placer del cuerpo. Aunque en su aparente dejazón nunca descuidó el futuro, con su dinero puesto al logro en préstamos de mutuo y otros negocios de usura. Y de este modo, habiendo sido siempre más sensible de paladar que de corazón, al mal que de por sí es la vejez y la gordura, le había añadido el pecado de la avaricia. Hay más tiempo para aprender, en el sentido de tomar lo que está escrito por el autor y un periodo de reflexión acerca de
de eso que está escrito, que el lector, a partir del primer impacto de la lectura, sigue pensando, aunque sea para él mismo, aunque no sea para conversarlo con otro, pero sigue pensando, y ese es un acto reflexivo que enriquece enormemente a quien lee. Eso es lo que yo creo que debemos inculcar en las escuelas primarias, es decir, aprender a leer. Uno ve con estupor, sobre todo en las ciudades, cómo se multiplican las academias, los centros, la actividad de enseñar a escribir. Yo creo que en primer lugar hay que enseñar a leer, porque si no aprendemos a leer, tampoco vamos a aprender a escribir. Un escritor se inicia no porque de pronto siente la inspiración, como quien descubre la imagen de la Virgen María en la cueva. No. Uno se inicia, a uno le entran ganas de escribir, otros llaman inspiración, a partir de lecturas que uno hace. Y la verdad es que las lecturas que se hacen en las escuelas, yo creo que necesitan de un cambio en la orientación, con un sentido más práctico, más pragmático y más de conocimiento de la curiosidad del educando, del niño. Por ejemplo, ¿por qué no empezar por revistas que no sean necesariamente literarias? Por ejemplo, por aventuras, ¿no? En vez de torturar a un niño de 12 años con el Cantar del Mío Cid, que para colmo ciertas maestras o profesoras pretenden que se lo lea con la grafía y la fonética del castellano del siglo XII, del siglo XIII, de los comienzos del nacimiento de la lengua, ¿no? La actitud de escribir debe ser la de aquellos que le quitan a la imagen toda solemnidad, ¿no? El joven huye de lo solemne y del aburrimiento. Y son muy malos instrumentos para llegar a nada, ¿no? Crear de nuevo el sentido de que no solamente la gente que mete gol con la mano, sino que hay otra figura a la que nosotros podemos llegar a admirar y a querer. Mis primeros años de exilio fueron muy malos, muy malos. Yo no podía superar la sensación del acto de humillación que fue para mí tener que ir huyendo de mi país y que realmente gente como la que había ocupado el poder no tenía la menor autoridad moral para empujarme a mí hacia afuera. De manera que los primeros años fueron de furor, de rencor, que son pasiones que realmente no llevan a nada bueno. Y es más, a raíz de eso, por tener ese furor, lo que pasó es que enmudecí, no podía escribir, salvo las cosas que tenía que escribir para comer. Pero escritura de ficción no pude escribir hasta el 4.º año que estuve exiliado. Cuando evidentemente tenía yo ya acumulada la novela en varias libretas, por alguna razón que yo no alcanzo a vislumbrar cuál era en concreto, me senté a escribir en una casa que curiosamente había alquilado en un lugar que no tan curiosamente era
muy similar a mi casa, y de pronto comencé a escribir, y cuando la novela estaba ya acercándose a su fin, ocurrió, me enteré, porque ni siquiera yo tenía mucha curiosidad ni de leer los diarios, ni de ver televisión, ¿no? Ocurrió lo de las Malvinas y pensé, bueno, realmente ahora hay que hacer la maleta, porque esa es la señal más clara que la historia le pone a uno, cuando el dirigente ya no solamente es cruel, sino estúpido. Entonces, ese acto de estupidez me llevó a la convicción a mí de que tenía que preparar las valijas, porque yo nunca abandoné la calidad de extranjero. A pesar de mi doble nacionalidad, nunca abandoné, nunca pensé, bueno, ahora me tengo que convertir en español. Nunca pensé eso. Pensé siempre que era un estado transitorio. Recordé otra vez lo que iba a dejar. Mi casa, edificada como quien planea su propia grandeza, mis perros, el secreto susurro de las hojas del parral en el patio, mi lugar de trabajo frente al fuego alimentado por esa leña cortada para muchos años y que no a toda vería arder. ¿La libertad acaso es no tener nada? Y si, como sucede, también los verdugos y los violentos tuvieran razón, mi ánimo se resquebraja como una tierra seca, pero quiero ser libre y confesarme, ejercitar esta dura virtud sobre otros pechos para después, descargado de todo escándalo, emprender el camino más arduo. Hay que dividir, ¿no? En el caso de gente que vive en lugares poblados más o menos importantes, donde puede tener la opción del cine y sobre todo de la televisión o de internet, a aquellos centros alejados donde inclusive no hay energía eléctrica y no hay más remedio que el modo tradicional de información, que sería la lectura. Y la lectura de libros, más que de diarios y revistas, porque hay lugares en donde, empezando, lo que se lee es el diario, en el mejor de los casos, el diario de ayer, o la revista de hace 2 semanas. Entonces, ahí adquiere su importancia notable la lectura de libros. La lectura de libros y la extracción de los libros de las bibliotecas populares, que realmente desde Sarmiento para aquí, salvo excepciones lamentables, nunca cesaron de crecer. En pueblos muy remotos existe siempre una pequeña biblioteca popular, con un surtido no muy rico, yo diría más bien en muchos casos exiguo, pero existen. Y ahí sí, el objeto libro tiene una importancia fundamental. Además, no hay que olvidar que la tradición, al menos en la cultura autóctona de regiones como la mía, la cultura andina me estoy refiriendo, el culto por el libro es ancestral. Yo creo que no hay que tener una actitud combativa frente a los medios, estos del internet, los mensajes de texto, etcétera, sino que hay que hacer siempre hincapié en que el texto no puede ser por naturaleza un tartamudeo o un tartajeo, sino que puede enriquecerse y hay que tener la conciencia de que eso no puede usarse para toda clase de comunicación. Por ejemplo, yo no concibo realmente una carta de amor por mail, ¿no? Es decir,
el resultado va a ser siempre muy empobrecedor, por las cosas que se dicen, por las cosas, por la ausencia de cosas para quien lo recibe que podrían haberse dicho. En un mail y mucho menos en un mensaje de texto, la metalectura no existe. Estaba solo, como todos. Tampoco sentía deseos de escribir cartas, es decir, cartas verdaderas, donde se volcara por entero, a raíz de la censura y por el temor de que fueran violadas y comprometer de ese modo al destinatario. Pero tampoco existían destinatarios posibles. Había elegido entonces la soledad y el silencio para preservarse. En la medida en que uno, en la escritura, refleje todo aquello que nos apasiona de verdad en nuestra vida de relación, eh, que refleje esas pasiones, pero además que se la comunique con un estilo no acartonado, con un estilo que esté sin caer tampoco en el facilismo o en la demagogia para con el lector, sino todo lo contrario. El lector no es tonto, el lector debe sentirse gratificado respecto del autor cuando el autor utiliza la ambigüedad con tal maestría en donde el lector puede elegir darle un fin distinto a lo que el lector está tratando de escribir. En el caso concreto, por ejemplo, de Borges, no es muy fácil de leer a Borges, a pesar de que es un escritor que tenía tal maestría que da la sensación de que la lectura es fácil, pero no es muy fácil. Por ejemplo, uno de los cuentos, el cuento que él siempre decía, y particularmente me lo dijo a mí en ocasión de que fue a visitarnos en nuestra casa de Yala, su mejor cuento era El Sur. Y yo le dije, a mí también me gusta mucho el Sur, pero yo le hubiera dado otro fin, hubiera terminado distinto con el Sur. Y entonces le dije, ¿cuál sería? Y me dijo, me parece que tiene razón, pero escríbalo usted. Yo creo que los medios pueden enriquecer mucho al texto. Lo que pasa es soslayar, pero con habilidad, no con encono, el divorcio que pueda haber, por ejemplo, entre la versión cinematográfica de una novela y la novela en sí. Si yo me voy a enojar con quien hizo El hombre que llegó a un pueblo, una novela mía, acaban de hacer una película, entonces en realidad tendría que haberle dicho que no lo toquen. Pero la verdad es que son medios de expresión distintos, autónomos, y deben seguir siéndolo así. No debe ser el cine tributario de la novela, ni la novela buscar desesperadamente que se la lleve imagen. Mis hábitos hasta que no salí al exilio desde mi casa en Yala cambiaron fundamentalmente. Mientras yo escribí, creo que escribí la mitad de mis libros en Yala, era una especie de maniático lleno de cosas para escribir. Por ejemplo, hay algunos escritores que escriben de pie, otros escritores que preparan cigarrillos bueno, antes se preparaba cigarrillo, ahora se compra el paquete.
para fumar, por ejemplo, 21 cigarrillos se los alineaba en la mesa. Es decir, son pequeñas manías. La manía mía es que se haga silencio. Entonces, me ponía fuera de sí, por ejemplo, hasta que ladraran los perros. Yo me levantaba siempre, y lo sigo haciendo ahora, a las 6 de la mañana, porque es la hora en que realmente, y me siento mucho más despejado. Yo no puedo ni leer ni escribir después de las 3 de la tarde, por ejemplo. Y escribía como un mandarín, a mano. Cuando tuve que escribir para comer, escribí una serie de obras alimentarias, pues tenía que entregar 5 o 10 cuartillas por día, y entonces tenía que escribir donde sea, en la mesa de la cocina en mi casa o en un bar, si había mucho lío en la cocina de mi casa, en cualquier parte. Entonces me di cuenta realmente que son tics que no ayudan para nada, ¿no? Que son tics que no son necesarios, son absolutamente prescindibles. Yo, como he dicho, no puedo escribir sino muy temprano en la mañana. De manera que a eso de las 11 de la mañana ya he prácticamente cumplido con la costura, como quien dice. Y después sí, por la tarde puedo releer lo que he escrito o lo que he dictado. A veces cuando tengo mis dudas, son todas dudas, más que gramaticales, son todas dudas musicales. Tengo que escuchar. Entonces, muchas veces leo y grabo y escucho la grabación. Ahí surgen para mí con mucho más vehemencia, en forma más expresa, los baches de la escritura, con la lectura, ¿no? Y después por lo demás, sí, claro, no abrumo a nadie últimamente. Antes sí, mi mujer leía mis cosas, pero ahora tampoco quiero abrumarla. Generalmente tengo apremios porque o le he prometido al editor que iba a entregar en abril y estamos a mayo y todavía no. Ese tipo de apremios tengo, por eso cuando yo creo que ya no tengo nada más que agregar, sí, mando, pero después leo muy atento los comentarios y las críticas. Y me doy cuenta realmente que pude haber mejorado enormemente esa página, que la están destacando como arreglable y bueno, me digo, lo cual no va a suceder, que en la próxima edición arreglaré. Hay varios libros que se han hecho varias reediciones y por cierto, yo cuando no podía arreglar sin que se me desplomara la estructura, traté de explicarme en los prólogos, por eso casi todas las últimas ediciones de mis libros llevan prólogos, porque son reediciones. Entonces, de cómo la concebí la primera vez y qué visión tengo ahora de ese mismo libro. Así, desde que he salido cerrando las puertas de mi casa, he cambiado sin querer mis hábitos. Esto es lo que ahora escribo aquí en mi cuaderno. Hasta ahora había seguido un plan meticuloso como quien prepara su propia derrota, como un discurso. Pero la vida de pronto ha mojado el discurso. Aunque siga anotando mis pasos, aunque sienta que escribir en estas circunstancias por encima de todo, no es más que el ejercicio de una monstruosa megalomanía.
que podría ser muy bueno que yo tuviera la posibilidad de escribir. Nadie se fijó en mí. Junto al ventanal, mi padre y mi maestra miraban hacia afuera cuando una descarga atronó y un relámpago cruzó el cielo. Ella ahogó un grito y se abrazó a mi padre. Después, por un momento, sus manos se estrecharon. Desde entonces, para mí, las tardes grises, las tormentas con descargas y relámpagos solo evocan la tierna ambigüedad del amor. También yo estaba enamorado de mi maestra. Trabajó de abogado, periodista, diplomático y juez. En su obra refleja al noroeste argentino, sus paisajes y personajes solitarios y fraternales. Publicó libros de cuentos, novelas, ensayos y una novela para adolescentes. Ganó importantes premios y distinciones y fue traducido en varios idiomas. Es un escritor querido y respetado por sus pares. La primera curiosidad mía fue la lectura en una revista que ya desapareció, pero que fue muy buena, se llamaba Leoplan, donde salían textos completos de un detenimiento y buena memoria. Algunas de las imágenes de algunos de mis personajes, por ejemplo, hay un cuento largo que se llama La historia olvidada, cuyo personaje es un pecador que era gordo y en señal de arrepentimiento pidió permiso al párroco para colgar en la iglesia los pantalones con que había pecado durante 20 años de su vida, ¿no? Bueno, tenía todas las características, yo lo he vuelto a leer hace poco cuando estaba ordenando los cuentos completos, tenía todos los datos de un gran actor norteamericano que se llamaba Sid, de grandes obras, por ejemplo, de Stevenson, por ejemplo, del mismo Jack London, por ejemplo, 2 o 3 cuentos de Poe en un solo número. Bueno, ahí sí, digamos que fue el origen, esas traducciones que posiblemente no hayan sido estupendas, pero que a mí me servían, porque tal vez no transmitían la belleza del estilo, pero sí me servían a mí para transmitir la atmósfera y para que yo mismo tuviera oportunidad de contagiarme de esa atmósfera y pensar. Yo fui a un cine la primera vez a ver un dibujito que era en sepia, que era la historia de la cigarra y la hormiga. Para mí fue una experiencia, por supuesto, que absolutamente mágica. A partir de entonces, yo cuando podía y me llevaban a la ciudad, hacía lo posible por ir al cine, pero todos los días, y a veces iba dos veces por día, es decir, ver la misma película por la tarde que por la noche. Y si se escarba con algún